No puedo hacer mucho más que estar hablando hoy contigo con la legitimidad que me da ser judía, tener familia en Israel, conocer de primera mano lo que está sucediendo ahí. Para atreverme a decir lo que está pasando ahí. Es una barbarie, es una limpieza étnica y es un genocidio. Einel es una judía mexicana. Hola Einel, soy Khaled, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Para mí es especial hacer esta entrevista. Einel escribió por correo a J Plus Español hace unos días. Testimonio de una judía mexicana pro-palestina. Existe la creencia de que los judíos apoyamos de manera inequívoca al Estado israelí y no es así. No solamente Jewish Voice for Peace aboga por la liberación palestina, también habemos judíos y judías latinoamericanas vocales al respecto. Yo me acuerdo de niña, temporadas que estuve en Israel. Siempre había como estas historias de no es que los palestinos acuchillan. Hay un proyecto educativo de deshumanización del pueblo palestino. Así que acá estamos, Einel, una mexicana judía, y yo, un español de ascendencia palestina, para tener una conversación. ¿De dónde vienes, Einel? Bueno, yo soy Einel Pilatowski. Me dedico a estudiar la discriminación, los derechos humanos de distintas maneras y creo que eso influye también en lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo me acuerdo cuando era niña y estudiábamos el Holocausto en el colegio. Yo siempre me preguntaba por qué nadie hizo nada. ¿Por qué permitieron que se murieran tantos millones de judíos y nadie hizo nada y el mundo estaba callado? Y cuando adelanto la historia y me llevo a hoy en día, vemos todo lo que está pasando en Palestina y repito, no lo que está pasando en Palestina desde el 7 de octubre. Digo, no puedo ser yo la que dice no hicimos nada y no puedo ser yo la que se queda callada y permite que no hagamos nada. Einel, me interesa saber una cosa. A ti como judía en México, ¿qué te enseñaron acerca de la fundación del Estado de Israel y qué te contaron de los palestinos? Pues yo creo que siempre se nos enseña como una historia de dos bandos en igualdad de condiciones. Es una versión muy maniquea de la historia, ¿no? Como por un lado estaban los judíos, que venían de una larga historia de sufrimiento y persecución, y por el otro lado estaban los palestinos. Realmente nunca se nos enseña mucho que esta población ya vivía en este territorio. Como dos grupos antagónicos, un poco a manera de cowboys contra indios. Con una falsa enseñanza también de que históricamente siempre han estado enfrentados. Incluso hay este mito de que los palestinos maman en su leche materna el odio a los judíos. Yo me acuerdo de niña, temporadas que estuve en Israel, siempre había como estas historias de no es que los palestinos acuchillan. Como si el hilo conductor de la caracterización de los palestinos es esa como violencia barbárica alimentada por un odio casi biológico en contra de la población judía. Me estás contando el ejemplo del cuchillo, pero ¿crees que es lo mismo lo que enseñan a un niño en Israel que a un judío en México? Primero, hay un proyecto educativo de deshumanización del pueblo palestino, una propaganda exagerada de hacernos creer que los palestinos ponen en riesgo nuestra existencia. Si creces con la idea de que te quieren matar, pues hay como una autodefensa de decir mejor que se mueran ellos, ¿no? Segunda, tiene que ver con los judíos, como hemos sufrido tanto, merecemos esta tierra y este Estado. Entonces, si no existe el Estado de Israel, nosotros seguiríamos en riesgo. Y el tercero, idea de los judíos ya somos fuertes, tenemos al quinto, no sé qué número, mejor ejército del mundo y no nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó. Einel ha viajado muchas veces a Israel desde que era una niña. Cuando tenía 23 años visitó por primera vez Cisjordania. Ahí conoció de primera fuente la situación de encierro de los palestinos y el apartheid a los que les somete el Estado de Israel. Para mí no fue un momento como específico en el que se me rompió el cristal y me di cuenta de todo lo que está pasando. Fue un proceso que se alimentó de distintos acontecimientos, pláticas, viajes, conversaciones. Como todo es un proceso en la vida que te vas dando cuenta de que las cosas no encajan y las cosas no están bien. Creo que no es común escuchar a judíos de ningún lado de Latinoamérica que hablen como yo. Afortunadamente creo que poco a poco somos más los que nos estamos atreviendo a hablar y a decir que las cosas no están bien. Háblame un poquito de dónde vienes, Einel, de tus antepasados, de quiénes eran, de dónde vivieron. Mi familia, al igual que las familias de muchos judíos y judías en el mundo, tenemos una historia de persecución. De mi lado materno, mi abuelo nació en Siria. Estamos hablando de los años 40, pues estuvo encarcelado, fue torturado en distintas ocasiones, pero salió como refugiado caminando hacia Israel, en donde vivió muchísimos años antes de emigrar a México. Y del lado de mi papá, mis bisabuelos nacieron y crecieron en Polonia, migraron a México logrando salvar sus vidas, pero dejaron atrás a mucha familia que murió en el Holocausto. Hoy en día tengo mucha familia viviendo en Israel. De mi lado paterno, prácticamente toda mi familia vive ahí. Y para mí, dentro de mis posibilidades hay pocas. No puedo ir ahora a la Franja de Gaza porque de poco sirvo. No puedo hacer mucho más que estar hablando hoy contigo con la legitimidad que me da ser judía, tener familia en Israel, conocer de primera mano lo que está sucediendo ahí,
para atreverme y decir lo que está pasando ahí es una barbarie, es una limpieza étnica y es un genocidio. Y a preguntarte qué opinas cuando la gente, por opiniones como las que tienes, te pueda llegar a llamar antisemita. Me parece que el llamar antisemita a una persona que cuestiona el sionismo, sea judía o no sea judía, es una constante, ¿no? Que no surgió tampoco en esta coyuntura y que lleva muchos años y que creo que es muy, muy peligrosa. El judaísmo es una religión, pero también es una identidad cultural y una identidad étnica. El sionismo es una politización del judaísmo. De alguna manera, como un secuestro nacionalista de una identidad étnica y cultural. Y se nos quiere hacer creer, muy exitosamente, por todo lo que ya hemos hablado de la propaganda sionista, que ser judío es sinónimo de querer y de defender a un Estado a toda costa. Cuando no defiendes a este Estado a toda costa, cuando lo cuestionas por sus acciones, se nos tacha de ser antisemita. Quizá a mí me van a acusar de autoodio. ¿Hay solución? ¿Y qué solución habría al conflicto? Mi apuesta sería porque Israel más bien se volviera un Estado democrático. Lo cual implicaría, en dado caso, que perdiera su calidad de Estado judío, que reconociera en igualdad de condiciones a todas las personas que viven en su territorio, sin importar de dónde sean étnicamente, cuál sea su religión, su color de piel, como hace, en teoría, el resto de los estados democráticos del mundo. Y que a partir de eso, entonces, si es verdad que jamás es objetivo que hay que derrocar, pues lo derroquen juntos. Y si es verdad que gobiernan también y que han logrado construir uno de los estados más impresionantes en los últimos años, pues entonces yo pensaría que toda la ciudadanía los votaría como políticos. Einar, te he hecho yo muchas preguntas y no te he dejado a ti decirme lo que a lo mejor quisieras decirme. No sé qué no te he preguntado. Invitaría abiertamente a la población judía en América Latina y más específicamente a la comunidad judía mexicana a cuestionarse, aunque sea 5 minutos, y pensemos en lo que está sufriendo la población palestina, y repito, no desde el 7 de octubre. De hecho, esta entrevista para mí también es una invitación a las personas judías mexicanas que piensan como yo y que se atreven y quieren proclamarse como yo, a que lo hagan. Honestamente creo que es nuestra responsabilidad histórica.